Santo es tu nombre, Señor. Oh, bendito seas tú. Oh, Santo, Santo. Te puedo decir te amo, te amo, te amo. Te amo más que a estos, te amo más que a nadie, te amo más que a todo, Dios, mira mi corazón.
Bendiciones, amados hermanitos. Sabemos que pues que esto es en vivo y suelen suceder pequeños imprevistos, a veces pequeños errores. En esta mañana lo invito a que nos hagamos uno desde su hogar, desde su trabajo, en el lugar donde usted esté. Lo invito a que se haga uno con nosotros y empecemos a crear esa atmósfera, a crear algo para empezar a llamar la atención del Señor. Sabemos que a veces como iglesia, como familia, como persona pasa uno procesos y a lo mejor uno no entiende el porqué de los procesos, pero Dios por algo permite esos procesos, amado hermano. Y agradecer a Dios por ese proceso que estamos pasando, porque gracias a ese proceso que nosotros estamos pasando es porque vamos a ir a más, es porque Dios nos va a llevar a más. No digamos, Señor, ¿por qué?, sino ¿para qué? En esta mañana, Señor, amado hermano, lo invito a que levante sus manos, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos en esta mañana delante de ti, bendito Dios, haciéndonos uno como familia, Señor, como congregación, bendito Padre. Aquí estamos, Señor, con un corazón contrito, bendito Dios, con un corazón humillado delante de ti, bendito Padre, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control. Te ruego, Señor amado, que el Espíritu Santo se mueva con libertad, bendito Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor amado. Danos esa libertad, Señor, para poder adorarte, bendito Dios. Y que si alguien, Señor, aún no ha podido hablar en lenguas, aún no ha sido bautizado, Señor, en el Espíritu Santo, bendito Dios, que seas tú, bendito Padre, el que fluya dentro de cada uno, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada
esta mañana buscándote, bendito Dios.
su regazo y esperaré al que me ha amado. Descansaré sobre su regazo y esperaré al que me ha amado. Descansaré sobre su regazo y esperaré al que me ha amado. Descansaré sobre su regazo y esperaré al que me ha amado. Descansaré sobre su regazo. Esperaré al que me ha amado. Descansaré sobre su regazo. Esperamos, Señor, amado. Descansaré sobre su regazo. Esperaré al que me ha amado. Descansaré sobre su regazo. Esperaré al que me ha amado. Descansaré sobre su regazo. Es por ti por quien esperamos, Señor. Es por ti, Señor, por quien nos estamos preparando, bendito Dios. Queremos ser esa novia, Señor, limpia y sin mancha, Señor. Gracias, Señor amado, porque nos permitiste estar en tu presencia, Señor. Porque nos permitiste, Señor, estar en esa intimidad contigo, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque has mostrado una vez más tu misericordia a cada uno de tus hijos, bendito Dios. Gracias, Señor, por esa bendita adopción que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú no te has olvidado de nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor amado, por este tiempo, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Le damos la bienvenida. Mire, estamos en vivo y en vivo pueden pasar tantas cosas, pero estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de estar en este lugar, reuniéndonos. Le damos la bienvenida a aquellos que se están conectando. Le damos la bienvenida y siéntase verdaderamente en casa y que pueda ser bendecido. Que la palabra que el Señor nos trae el día de hoy sea de bendición para su vida, para su familia, para los de su casa y aún para los que le rodean. Es un día hermoso, es un día donde podemos ver las misericordias de Dios que se renuevan cada mañana. Estamos agradecidos con el Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Mire, vamos a ir a la palabra de Dios, a Jeremías 32:7. Yo tengo la versión Corona de Jerusalén y dice: ay, Señor Adonai, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tenso brazo. Nada es extraordinario para ti. Mire nada más, nada es extraordinario para ti. Vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a orar por diezmos, por ofrendas, por todo aquello que el Señor haya puesto en su corazón. Vamos a orar por las necesidades y porque el Señor hable a nuestra vida por medio de su palabra. Amén. Toda mujer, dice la palabra de Dios ahí en Corintios, que toda mujer cuando ore o profetice se ponga una señal sobre su cabeza. Le quiero invitar, mujer de Dios, que nos pongamos una señal y que nos dirijamos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, suplicándote, bendito Padre, que recibas cada diezmo, cada ofrenda, cada aportación que hace cada uno de tus hijos, de tus amados, mi Dios. Te rogamos, bendito Dios, que la recibas, amado Señor, en el nombre de Jesús. Y que no falte alimento en su casa, ni literal ni espiritual, Señor. Que tú seas quien les remunere en gran manera, Señor. Y aquel a quien le has puesto en su corazón, Señor, dar de una manera especial. Bendícele, Padre, bendícele, porque eres tú quien pone el querer, Señor, como el hacer. Te damos gracias por cada diezmo, por cada ofrenda, por cada aportación, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te rogamos en esta mañana, Señor amado, que tengas misericordia, bendito Dios, de aquellos que están enfermos, bendito Señor. De cada uno de los que están pasando por una situación difícil, adversa, Señor. Ten misericordia, Señor. Ponemos delante de ti cada necesidad de tu pueblo, Señor. Cada necesidad que nos han hecho llegar, bendito Dios. Cada necesidad que ha llegado a nuestro pastor, bendito Dios, la ponemos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, suplicándote, bendito Dios, que seas tú quien acomode la situación, suplicándote que tú saques lo mejor de cada situación, amado Padre, porque para ti nada es imposible, Señor. Aún tu palabra dice, todo es posible para el que cree, Señor. Y creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. El mismo que sigue haciendo señales, maravillas y prodigios. El mismo, Señor amado, que levantaba enfermos. El mismo que resucitaba. El mismo que perdonaba. El mismo que restaura. Lo sigue haciendo hoy, Señor. El mismo que lanzaba esa palabra y producía vida, Señor. Y en esta hora, Señor, sea producida esa palabra que produzca vida en el nombre de Jesús, Padre. Y te rogamos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos declaramos que sin ti no podemos, Señor. Si tú no me ayudas, yo no puedo, Señor. Que tu Espíritu Santo me ayude, me habilite, Señor, para exponer tu palabra. Ayúdanos, Padre, a mí exponerla y al que la escucha, Señor, para entenderla como tú quieres, Padre. Que vaya guiada con sabiduría de lo alto como tú quieres, Señor. Con gracia, con unción, con amor, Señor. Pero sobre todo con fidelidad, Padre. Que sea una palabra que venga de ti, Señor. En el nombre de Jesús, aparta, bendito Dios, todo aquello que quiera robarnos tu palabra, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que estamos cubiertas con la sangre de Cristo y te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias porque tú ahí en lo secreto estás haciendo algo grandioso en su vida, Señor. Te damos gracias por la sanidad que tú ya le diste, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor? Mire nada más qué versión, qué hermoso es el Señor. Dice, nada es extraordinario para ti, Señor.
Pero fíjese, le quiero hablar de hoy de algo que, de algunos hombres que verdaderamente destacaron de ser algo, perdóneme la palabra extraordinario es algo que no es común. Según un diccionario de la Real Academia dice que es algo que no es común, es algo que está fuera de lo normal. Y otro diccionario dice que es algo que sale de lo ordinario. Entonces quiero hablarle yo de algunos hombres que habla la Biblia, y que qué bendición que fuéramos usted y yo, que saliéramos de lo ordinario para algo extraordinario. Y vemos que vamos a ver de un espíritu extraordinario, y vamos a ver que hay algunos personajes que salieron, perdóneme la palabra, salieron de ser lo común, salieron de ser del montón, si usted lo puede ver así, se oye grotesco, pero salieron de ser solo de un grupo, de ser un solo equipo, sino salieron a ser más. Pero ¿qué los definía? ¿Qué hizo de ellos que el Señor viera algo extraordinario en ellos? Que el Señor se manifestara de una manera extraordinaria. Y vamos a ir a Daniel 5:12. Yo tengo la versión SA. Déjeme le digo, el viernes yo decía la versión Bob, y no es Bob, es Bober Canteras, decía mi amado. Mi niña, le digo, perdón, corrijo. Pero Daniel 5:12 yo tengo una versión y dice: puesto que en él, en Daniel, llamado Baltasar por el rey, se halló un espíritu extraordinario y ciencia y perspicacia para interpretación de los sueños, revelación de los enigmas y solución de los problemas, que se llame ahora a Daniel y él dará la interpretación. Mire nada más qué pasaje tan hermoso, como Daniel, un Daniel que salió de ser perdóneme la palabra, de ser un hombre que el día de hoy se habla de una manera que él tenía un espíritu extraordinario. ¿Y qué lo hizo a él diferente? Le voy a relatar algo. Aquí hablaba la esposa del rey, era el rey Belsasar. Y dice la palabra de Dios que el rey Belsasar hizo un banquete para 1000 de sus nobles. Y dice que esos 1000 de sus nobles empezaron a tomar. Pero dice que no solo los nobles, sino que sus mujeres y sus concubinas. Y vea lo que hizo el rey Belsasar. Dice que mandó traer los vasos que el rey Nabucodonosor había tomado de la casa de Dios, de la casa en Jerusalén. Dice que el rey mandó traer esos vasos. Y dice que empezaron a tomar, y que cuando el rey empezó a tomar, empezó a disfrutar esos vinos que se estaba tomando. Y dice que de repente vio una mano, pero dice que esos dedos salieron desde el trono de Dios, dice la palabra. Entonces, él era un rey, pero vea nada más qué provocó que se supiera de Daniel. El rey Belsasar hizo algo que a Dios no le agradó. Y si usted lo ve en el versículo 14, en el versículo 15, de ahí mismo de Daniel 5, ahí nos habla que dice que empezaron a hacer lo que a Dios no le agradaba. Dice que ya al punto tomados, que ya al punto embriagados, dice que empezaron a adorar a dioses hechos de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Dice que les empezaron a dar alabanza, y eso provocó en el Señor un celo. Eso provocó en el Señor, dice la Biblia, que Dios es un Dios celoso. Entonces eso a Dios no le agradó. Tanto fue así que dice la palabra de Dios que llegó esa mano y que empezó enfrente al candelero. Dice que empezó a escribir unas palabras, y que el rey Belsasar decía: ¿qué dice? Y que dijo: llamen a los encantadores, a los sabios, a los expertos. Pero ¿sabe qué? Nadie supo decirle qué decían esas palabras. Y dice la palabra de Dios que entró la esposa del rey, y ella es la que relata estas palabras: puesto que en él, en Daniel, llamado Belsasar por el rey, se halló un espíritu extraordinario y ciencia y perspicacia para la interpretación de los sueños, revelación de los enigmas y solución de los problemas, que se llame ahora a Daniel y él dará la interpretación. Vea
¿Qué hacía a Daniel algo extraordinario? ¿Por qué se definía? ¿Por qué conocían a Daniel? Yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿por qué te conocen a ti? Pasa mi vida, por favor. Gracias. Ay, mi amor. ¿Por qué te conocen a ti el día de hoy? A Daniel lo empezaron a conocer por un espíritu extraordinario. Gracias, mi amor, Dios te bendiga. Por un espíritu extraordinario. ¿Cómo nos conocen a ti y a mí? Daniel sabía a quién buscaba. Tú y yo sabemos a quién buscamos. Daniel se guardaba para Dios. Si hay algo que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy es guardarnos para el Señor. ¿Sabes qué? Nuestra redención, nuestro momento de irnos está cercano. Yo creo que si tú y yo supiéramos qué tan cercano verdaderamente buscaríamos aún más el consagrarnos para el Señor. ¿Y sabes lo que hizo Daniel? Dice que le hablaron y que Daniel les dijo, yo te voy a dar la interpretación. ¿Y sabe qué fue? Usted ahí lo puede ver, que decía, mene, mene, tekel ufarsin. Perdóneme el hebreo, no sé qué palabra, pero le digo una cosa. Ahí le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo al rey Belsasar, tu reino ha sido pesado. En pocas palabras, todo lo que has hecho no es lo correcto delante de mí. ¿Sabe lo que hacía el rey? Se mezclaba y tomaba vino y tomaba lo sagrado, los utensilios del templo del Señor para hacer lo que él quería. Y no solo eso, sino que le daba adoración, le daba alabanza a dioses hechos por manos. Y dice la Biblia, ahí mismo en Daniel dice, les ofreció alabanza a dioses que ni pueden ver, ni pueden oír, ni se pueden mover. Entonces hoy en día la alabanza que se pueda estar dando el día de hoy, mucha gente puede estar desviando su mirada al Rey de la Gloria. Mucha gente puede ser que esté poniendo su mirada, su adoración y ¿sabe qué? Dice la Biblia que el Señor nos sacó de la esclavitud para que tú y yo le hiciéramos fiesta. El rey Belsasar, qué tremendo, y sabe, no solo él, dice que 1000 de sus nobles. Ahí no me habla de que eran del pueblo, eran nobles, eran gente que estaba con él. Pero qué tremendo que un hombre haga desviar a otros que le siguen. Qué tremendo es que tú y yo como papá, como mamá, si tienes hijos, o un pastor, permita que se empiece a desbalagar el pueblo y que empiece a hacer algo que a Dios no le agrada. ¿Usted no ha oído eso de los santros o cristotecas? No recuerdo la palabra, por ahí va. Lo tremendo es que aún pastores vayan a esos lugares. En una ocasión yo supe de un pastor y me llamó la atención porque yo estaba muy tiernita en el evangelio y yo dije, pues a mí no me lo pareció tan correcto. Me decía que para desestresarse, ni siquiera es de aquí el pastor, no empezamos con conjeturas, no es de aquí. Que el pastor se iba a veces a un bar con su esposa y con los allegados para relajarse, y yo decía, ay Dios mío, pues ahí que hay, o aquí ahí que venden, o ahí que, perdóneme la palabra, a mí me pareció algo absurdo, algo incoherente. Pero ¿sabe qué le quiero decir ahora? Que este rey creyó, o yo no sé si lo creyó, o aún sabiendo que no era lo correcto, así lo hizo. Que tú y yo, nuestro espíritu se vuelve un espíritu extraordinario por buscar del Señor. Me llama la atención que viendo versículos antes y versículos después, dice la palabra de Dios que Daniel era consejero. Daniel lo puso el rey Nabucodonosor como consejero, lo puso como el tercero, y el rey Belsasar también lo puso como tercero. Porque vea qué hermoso que aún las generaciones, el rey, su hijo el rey, y consultaban a Daniel. Qué hermoso, qué privilegio tenía Daniel, pero también qué responsabilidad. Y aún después, cuando es quitado el rey Belsasar, dice que en ese día el rey Belsasar lo atacaron y murió.
¿Se imagina qué tremendo? Después llega un rey Darío. ¿Y qué hace un rey Darío? También busca a Daniel. ¿Sabe que por generaciones, que a ti y a mí, nuestras generaciones digan, mi papá se guarda, mi mamá se guarda, yo me guardo, y que empecemos a ver que verdaderamente somos de un espíritu diferente? Dice la Biblia que Josué y Caleb eran de un espíritu diferente, porque ellos no veían como todos ellos de, a ver, se puede conquistar aquella tierra. Dice, aunque aquellos 12 fueron a inspeccionar la tierra, y que decían, la mayoría dio un reporte malo, porque se dejó llevar por lo que veía. Tú y yo tenemos que ser como ese Daniel. Diga, yo tengo que ser como ese Daniel. Le digo una cosa, no depende de Dios, depende de ti, de mí. Daniel, ¿qué hacía? Daniel buscaba del Señor, Daniel ayunaba, Daniel no se corrompía aún con los manjares del rey. Daniel se apartaba. Fíjese nada más, dice que después de que cuando ya estaba el rey Darío, dice que el rey Darío le pareció bien levantar 120 hombres, y eran, dice la palabra, que levantó a 3 hombres funcionarios que estuvieran por encima de esos 120 sátrapas, le llama sátrapas. Y dice que en uno de esos 3 estaba Daniel. Entonces, los lugares de privilegio, cuando tú y yo somos gente que sale de lo ordinario a hacer algo extraordinario, son esos lugares. Pero ¿sabes qué conlleva? Que tú y yo nos guardemos, que tú y yo seamos como un Daniel. Daniel tenía un criterio. Daniel dice Daniel, creo que quiere decir, el Señor es mi juez. Y se deriva Dan, que quiere decir criterio divino. ¿Sabes qué? Lo que quiere decir Daniel es que aún su nombre definía su oficio. Él sabía cómo era Dios, él conocía cómo era Dios, y él sabía aún cómo a Dios le podía agradar, y él buscaba agradar a Dios. Entonces vemos que Daniel era un hombre de un espíritu extraordinario para interpretar. Pero fíjate nada más, interpretaba sueños. Había un José que interpretaba sueños. Aquí nos habla de un Daniel que interpretaba sueños. Había un Daniel que interpretaba enigmas, y dice que soluciona los problemas difíciles. Entonces, si tú y yo nos movemos como ese Daniel, tú y yo vamos a tener esa sabiduría que viene del Señor para poder interpretar las cosas difíciles, para sabernos mover en las situaciones difíciles. ¿O tú no has pasado situaciones difíciles? Daniel se distinguía por tener un espíritu extraordinario. Amén. Diga, yo quiero ser como un Daniel. Repita, yo quiero ser como un Daniel, de un espíritu extraordinario, de un espíritu diferente. Entonces estamos hablando de espíritu extraordinario. Y vamos a ir a otro, en Deuteronomio 34:12, Nueva Versión Internacional, dice: nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Aquí nos habla de un Moisés. Moisés, aún su llamado fue un llamado extraordinario, porque dice que él en Éxodo 3 dice que él vio una zarza. Pero dice, lo sorprendente no es que estuviera una zarza ardiendo. Quiero yo pensar que era lo común, lo normal, que la zarza ardiera. Lo que era extraordinario, que le llamó la atención a él, es que no se consumiera, no se quemara. Y vemos aquí que él escuchaba una voz, y dice que él decidió acercarse. Pero ¿qué dijo? Me tengo que quitar el calzado, me tengo que quitar la forma que yo he venido caminando, me tengo que quitar yo los moldes en los que yo he creído, me tengo que quitar aún de dónde vengo, porque dice la palabra de Dios que él fue creado en Egipto. Y vemos aquí que Moisés hizo cosas extraordinarias en Dios, hizo cosas que sorprendieron. Y algo sorprendente que hizo Moisés, ¿sabe qué es? Es que él amaba al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que él, estando ahí en Egipto, que vio cómo un egipcio mataba a uno del pueblo de Dios, y dice que él le dio tanto coraje, él sintió rabia, dice que fue y dice que lo mató por defender a ese de su linaje, si se puede decir.
y dice que fue y lo defendió y que lo mató y dice que lo enterró y dice que él se fue huyendo. Pero ¿sabe aquí qué me llama la atención? Que Moisés ya venía predestinado para una visión, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Si hay algo que el Señor veía en Moisés, es que el Señor estaba tratando a Moisés y el mismo Dios le decía a Moisés: Moisés, si quieres te cambio el pueblo, este pueblo es un pueblo rebelde. ¿Y sabe qué hacía Moisés? No, Señor, no me lo cambies. Moisés, es que mira, déjeme le digo, murmuraban de él sus propios hermanos. ¿Y qué hacía Moisés? Señor, ten misericordia, mira. Quiero pensar que le decía, se les hizo fácil, pero ya no lo van a volver a hacer, Señor. Bueno, entonces que salga y 7 días que esté fuera del campamento. Se detiene todo el campamento. Sí, Señor, no importa. Estoy parafraseando. Pero ¿sabe qué hacía Moisés? Moisés buscaba obedecer a Dios. Era tan manso que él era de un poder extraordinario. ¿Por qué? Porque él hizo tantas señales, prodigios, que Dios le respaldaba. Aún él le decía: Señor, mira, el Señor le decía: ve y habla a Faraón. Señor, es que yo no sé hablar. Algunas versiones dicen que era tartamudo, otras versiones decían que no era entendido en letras, que era ignorante. Bueno, póngale lo que usted quiera. Y él le decía: manda a mi hermano Aarón, Señor. Mira, él sí es bien elocuente para hablar. ¿Y qué le decía al Señor? Ay, Moisés, bueno, él va a ser tu boca, pero tú vas a ir. Y ya estando delante de Faraón le decía al Señor, decía: Moisés, ve. Y cuando estés ahí le vas a decir a Moisés, a Faraón, que deje ir a mi pueblo. Y yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Se pone a pensar qué panorama, qué momentos. Dice: bueno, Padre, bueno, Señor. Y si les digo quién me manda, ¿quién les digo? El gran yo soy. Así les digo, Señor, tú ve y diles. ¿Se imagina? A Moisés el Señor le estaba diciendo que fuera y le dijera, y que estando ahí el Señor iba a endurecer el corazón de Faraón para que no los dejara salir. Sin embargo, ¿qué hacía Moisés? Iba y obedecía. Moisés era un hombre obediente. Pero ¿sabe también qué cosas experimentó Moisés? Experimentó Moisés algo tan extraordinario que aún en sus últimos días, en su tiempo de partida, dice la Biblia que el Señor lo llevó al monte Moab, en la tierra de Moab, y dice la palabra de Dios que el Señor ahí le mostró todo. Mira, la tierra de Efraín, la tierra de Neftalí, la tierra de Zabulón, le mostró todas las tierras y le mostró la tierra prometida. Pero ¿sabe qué le estaba diciendo el Señor? Moisés, contémplala, porque tú no vas a entrar. Ahí el Señor le estaba diciendo que él iba a partir. Pero ¿sabe qué es lo asombroso que pasó con Moisés? Que aún la misma escritura dice que el Dios mismo, el Señor mismo, lo enterró. Entonces vemos aquí que Moisés se distinguió por su amor. Y aun cuando el Señor le dijo que él no iba a poseer, Moisés fue un libertador. Pero quiero yo pensar que Josué llevó al pueblo a la conquista de poseer la tierra. Entonces vemos que Moisés supo cómo instruir a Josué. Moisés supo cómo decir lo que hiciera, porque después dice la palabra de Dios, versículos más adelante, dice que Josué tenía un poder porque Moisés le había puesto las manos. Moisés le había transferido ese poder. Entonces Moisés sabía que él no iba a estar con ellos, pero hizo una transmisión. Aún dice la Biblia que el Señor le decía: Moisés, tráete a 70, dice, y voy a traer de tu mismo espíritu, yo les voy a poner. Entonces Moisés sabía dar, Moisés sabía dar lo que Dios le daba. Aún Josué dice que el pueblo lo siguió como si fuera Moisés, porque Moisés le dijo a Josué todo lo que el Señor le decía. Entonces yo qué te quiero decir ahora, que tengamos un poder extraordinario, que de lo que Dios nos dé, tú y yo demos. ¿Nunca te ha pasado que escuchas un tema o que fuiste a un retiro? Eso pasaba mucho cuando yo conocí al Señor. Alguien tenía la bendición de ir a un retiro y en aquel tiempo había cassettes. A lo mejor los jovencitos no los conocen, pero había cassettes. Y me recuerdo que a veces se traían cassettes y los escuchaban, y de repente hubo alguien que dijo: no, ¿me lo puedes prestar? No, porque esto es para los maduros. Yo dije: ay, Dios mío. Yo dije, pues
yo creo que ni siquiera lo hubiéramos escuchado. ¿Sabe qué es lo tremendo aquí? Moisés tenía un poder tan extraordinario que él supo cómo dirigir a un pueblo. A veces como familias, yo le quiero decir, tenemos 3 hijas, a veces como familias el direccionar a hijos puede ser, decía mi suegra, los hijos son como la mano, todos diferentes, los educamos igual, pero todos reaccionan de una manera diferente. ¿Sabe lo que hacía Moisés? Moisés tenía poder de convocatoria para poder dirigir a ese pueblo. Y tú y yo tenemos que tener un poder, pero ese poder que sea en amor, en saber cómo obedecer a Dios y ser humildes para recibir la guianza del Señor. Amén. Vamos a otro personaje en 2 de Samuel 3:37. Cuando esté ahí diga gloria a Dios. No te escucho. Dice la palabra de Dios, 2 de Samuel 3:37, nueva versión internacional, dice: aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. Y el rey también le dijo a su gente: ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? Aquí nos habla de un hombre extraordinario, pero este hombre era un hombre extraordinario para la guerra. Vemos que Daniel era un hombre de un espíritu extraordinario para interpretar, Moisés para hacer proezas, pero aquí Abner era un hombre que era extraordinario para la guerra. ¿Abner quién era? Según la escritura dice que Abner era primo de Saúl, del rey Saúl, y dice que era el encargado del ejército de Israel. Entonces él era un hombre que era adiestrado para la guerra. Pero fíjese nada más, aquí me llama la atención mucho que usted ve versículos más adelante y dice que Abner, lo que él quería lograr es que ya cuando él supo que murió el rey Saúl, lo que él hizo fue y peleó contra sus enemigos para que empezaran a dejar libre el pueblo de Israel. Y dice que a lo largo empezó a pelear contra los pueblos, los medos, los persas, que empezó a pelear contra todos aquellos enemigos. ¿Y sabe cuál era su finalidad, su visión? ¿Sabe qué era lo que Abner estaba haciendo y para qué lo estaba haciendo? Abner se distinguía por ser un hombre de guerra, tanto que el rey David dijo un hombre extraordinario. Otras versiones dicen un hombre príncipe. Entonces vemos que Abner se distinguía por ser un hombre que era apto para la guerra. Pero fíjese nada más que Abner se dio cuenta que murió el rey Saúl y Abner empezó a hablarles a los pueblos, al pueblo de Israel: vamos a pelear, vamos a conquistar, y que cada conquista él iba juntando el pueblo. Eso lo puede corroborar usted en su casa. Y dice la palabra de Dios que llegó el momento que pidió hablar con David y que llegó y le dijo a David: David, te entrego aquí el pueblo. Él, fíjese nada más qué panorama tan hermoso. Dice que él empezó a luchar contra aquellos que se levantaban contra el pueblo de Israel. Y lo que él quería, Abner lo que hizo fue que llevó al pueblo para que David hiciera pacto con el pueblo y el pueblo reconociera que David era el rey. Tú y yo tenemos que ser gente de guerra. Abner peleaba y llevaba a los que eran del pueblo para que reconocieran a David como rey. David, ¿de quién es hombre? Es de Cristo. Hoy en día tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pelear de una manera espiritual, no pelear con el hermano ni el de casa. Tú y yo tenemos que pelear de una manera espiritual por aquellos que se están perdiendo, por aquellos que recibieron a Cristo y se alejaron. Señor, tenemos que pelear por ellos, porque Abner estaba peleando. ¿Sabe para qué? Para llevárselos al rey David, y que el rey David hiciera pacto con ellos y que el pueblo lo reconociera como rey. Tú y yo hoy tenemos que ser unos Abner que vaya y les hable a la gente y que lo llevemos a los pies de Cristo para que lo reconozcan como rey y el Señor les haga un pacto de salvación. ¿Sabes por qué? Porque la salvación Él la da, la salvación viene del Señor, y cuando llegamos a Él y le decimos: Señor, te recibo en mi corazón como único Señor y Salvador,
entra ahí el Señor a darnos vida. Es algo que ya viene decretado de parte de Él. El que crea y confiese, Romanos 10, del 8 al 10, cerca de ti está la palabra. Que tú y yo seamos como esos Abner, que lleven la palabra. Él era apto para la guerra, era un hombre extraordinario. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo de extraordinario, hermano? Tú y yo, ¿qué estamos haciendo el día de hoy de algo que salga de una manera extraordinaria, que sea algo fuera de lo común? ¿Tú te has puesto a pensar qué estás haciendo que asombre aún a los de tu casa? ¿Te has puesto a pensar tú como padre cómo te ven tus hijos? ¿Tú como madre cómo te ven tus hijos? ¿Cómo nos ve nuestro esposo? ¿Cómo vemos nosotros a nuestro esposo? ¿Cómo vemos a nuestros hijos? ¿Te has puesto a pensar qué extraordinario estamos haciendo? Y más en este tiempo que tenemos tiempo de estar en casa, ¿qué estamos haciendo que salga de lo común? ¿Qué estamos haciendo diferente? Abner iba y hablaba. Lo que él quería es que reconocieran al Señor como rey. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con nuestra familia para que le reconozcan como rey? Que reconozcan al Señor como rey y que Él les haga pacto. Abner, la Biblia habla, el mismo rey dice, ha muerto en Israel un hombre extraordinario. ¿Sabe cómo murió él? Dice la palabra de Dios que Joab lo mató, pero Joab lo mató por venganza de que había matado a su hermano Asael. ¿Y sabe lo que decía cuando Abner mató a Asael? Lo mató por defensa propia. Aún él se defendía del mismo pueblo de Israel. Tú y yo tenemos que defendernos de una manera espiritual, que si escuchamos lo que digan de nosotros, tú y yo, nuestra mirada no tiene que estar puesta en lo que digan de nosotros, que a nosotros nos preocupe qué dice el Señor de nosotros. ¿Se imagina qué maravilloso es el Señor? Que aquí les hablaba de un hombre extraordinario. ¿Te has puesto a pensar cómo piensa el Señor de ti? ¿Te has puesto a pensar qué dice el Señor de ti? En eso tenemos que poner nuestra mirada y decir: Señor, ¿qué piensas de mí? Abner se distinguía por un hombre extraordinario que sabía que él iba a la guerra, él peleaba para juntar el pueblo de Israel y llevárselo al rey David, y que el David hiciera pacto y el pueblo lo reconociera como Señor. Que el día de hoy tú y yo tengamos eso extraordinario de hablarles a nuestras familias. Hace días me hablaba una hermanita y me comentaba que a su hijo le dio COVID, y yo le decía: hermanita, pues es la oportunidad para que usted le hable del Señor. Y me decía: sí. Le dije: claro, usted no sabe si este es el momento, es la oportunidad donde se le vaya a abrir esa puerta de la salvación. Le dije: pero sabe que hay que ser osados y hablarles del Señor. Si estamos viendo la situación difícil y no hacemos nada, le dije: perdóneme, le dije, estamos viendo el mal y no hacemos nada, ¿qué estamos haciendo? Le dije: seamos sensatos y hablemosles del Señor. Es el tiempo para que reconozcan que el Señor está haciendo las obras maravillosas, que el Señor puede salvarle aún de eso y va a dar vida eterna. ¿Y sabe qué pasó con esa hermana? Dice que colgando le habló a su hijo. ¿Y sabe qué fue lo maravilloso, lo extraordinario de Dios? Lo que Dios hizo, que su hijo recibió al Señor en su corazón. Eso es lo hermoso, de que seamos valientes, y que enfrentemos. Usted puede decir: no, es que mi hermano es bien duro. No, es que mi papá es, perdóneme las palabras, es bien religioso. No, es que mi papá, no le puedo tocar nada porque dice que soy esto. Y no, hermanitos, preferibles hablarles a tiempo y a destiempo a de decir: le hubiera hablado. Preferibles hablarles del Señor. Pero ¿sabe qué? Hablemosle con amor, porque al fin y al cabo, contra el amor no hay barrera. Es que tú y yo les hablemos con ese amor que el Señor nos ha dado, porque ese amor fue derramado en nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a ver otro hombre. Segunda de Crónicas 26:8. Y dice, yo tengo esta versión, dice: y los amonitas empezaron a dar tributo a Uzías. Con el tiempo su fama llegó hasta Egipto mismo, porque exhibió fuerzas hasta un grado extraordinario.
aquí nos habla de Uzías. Y Uzías, dice la palabra de Dios, que quiere decir uno de sus nombres, quiere decir fuerza de Jehová, fuerza del Señor, fuerza de Dios. Este era un hombre que era fuerte, pero fíjese que su fuerza la invertía en el pueblo de Dios. Dice que él destapaba cisternas, destapaba ríos, arroyos, destapaba, ¿por qué? Porque sabía que era de bendición para el pueblo de Dios. Dice que construía altares grandes, y dice la Biblia que él se rodeó de gente que era muy, muy sabia en hacer, hombres experimentados en hacer máquinas para poder pelear contra los enemigos. Dice la palabra de Dios que él tenía una fuerza tan extraordinaria que él sabía cómo podía lograr vencer al equipo contrario, a los contrarios del pueblo. Y dice que su fuerza era tan llamada la atención, una fuerza hasta un grado extraordinario, que lo hacía sobresalir. Y dice que los amonitas empezaron a pagar tributo. Cuando alguien pagaba tributo es porque ya estaban sometidos por alguien. Entonces los amonitas estaban sometidos ya por Uzías. Pero fíjese nada más que versículos más adelante, en el versículo 15, dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 26:8, si la pueden tomar, mi amor. Dice la palabra de Dios que ya después el rey Uzías dice que se enalteció. La fuerza que él tenía, la fuerza que Dios le había dado, la fuerza que venía de Dios, él creyó que era por él. ¿Y sabe qué fue lo delicado? Que él empezó a creer que la fuerza que venía la tuvo en poco, tanto así que se empezó a sentir mayor, tanto así que se empezó a sentir que era por él. ¿Y qué pasó con el rey Uzías? Después de tener una fuerza y un grado extraordinario, dice la palabra de Dios que cuando él se puso tan altivo, dice que le cayó lepra. ¿Y sabe qué fue lo que pasó con ese rey? Después de haber tenido tanta fuerza, después de haber tenido, ¿la lees, por ¿Qué favor? versículo? 15. 15, 26, 15. Sí, segunda de Crónicas 26:15. Dice, y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente, y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fíjese nada más que hizo el rey Uzías. Dice la Biblia que fue tanto su poder que se hizo orgulloso. ¿Y sabe qué hizo? Dice que entró al templo del Señor y se quiso sentir así como diciendo, ay, ¿a poco nada más por los de la tribu de los de Aarón, que le decían los sacerdotes, iban corriendo detrás de él, que él agarró un incensario y dijo, pues si yo también puedo? Él hizo cosas insensatas. Él tenía unas fuerzas tan tremendas, pero se le olvidó que había un límite. Y el límite es saber que toda dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces, viene del Señor. Él tendría una sabiduría y tendría una fuerza extraordinaria, pero todo eso lo llevó a sentirse que él podía, y aún él dijo, ¿cómo? Pues si yo puedo. Dice que su corazón se llenó de orgullo. Y déjeme le digo, se llegó a sentir más que los demás. Que tú y yo sepamos que todo lo que tengamos, que todo lo que hacemos viene del Señor. A Uzías se le olvidó. ¿Y qué dice? Que entró al templo a querer ofrecer un incienso. Agarró el incensario y ofreció algo que a Dios no le agradó. Y dice que se llenó de lepra y que fue sacado y que con el tiempo murió. Él fue descalificado en ese aspecto porque creyó que lo que él hacía era por sus fuerzas, y no es así. Que tú y yo sepamos que todo lo que hagamos, y que aún la fuerza que tenemos, aún la Biblia dice, aún con tu poca fuerza yo puedo hacer cosas grandes, aún con tu poca fuerza yo voy a hacer cosas extraordinarias. Pero ¿sabe qué? Eso viene del Señor. Amén. Entonces a Uzías se le olvidó. Que a ti y a mí no se nos olvide
¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestro auxilio? ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde viene aún la vida misma? Porque tú y yo somos propiedad de Cristo, tú y yo somos propiedad del Señor. El Señor dice en la Biblia en Apocalipsis que Él nos compró a precio de sangre, somos de su propiedad. Entonces tú y yo no podemos decir, yo soy salvo porque a mí me costó. No nos costó. Tú y yo tenemos una fuerza que viene de Dios. Amén. Vamos a otro hombre. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, es 2 de Corintios 12:7, y dice la Biblia, Dios habla hoy, dice, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Aquí nos habla de quién, de Pablo. El apóstol Pablo dice que él, quiero yo pensar que dice, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Aquí nos da a entender de que Pablo sí se llegó a sentir un poquito la mamá de los pollitos, por las revelaciones que él tenía. Vemos que cuántos libros en el Nuevo Testamento, si mal no recuerdo, fueron 13 o 14, las que Dios le reveló a Pablo. Entonces Pablo se sentía, perdóneme la palabra, un superhombre en la revelación. Yo creo que se sentía un superhombre de decir, como yo Pablo, híjole, que Dios me reveló, híjole, la Santa Cena, Dios me la reveló, a nadie más, es un ejemplo. A mí el Señor me reveló cómo tiene que ser el cuidado de la mujer, cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que cuidar a su esposa, la mujer cómo se tiene que comportar. El Señor a mí me reveló cómo tenemos que conducirnos. El Señor, yo creo que tanto así, que aún el mismo Pablo dice, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones, por eso para que yo no me crea más de lo que soy. Entonces Pablo da a entender que él se creía más de lo que era. Pero ¿qué le pasó? Dice que le llegó como una especie de espina clavada en el cuerpo. ¿Se imagina una espinita? ¿Alguna vez usted se ha clavado una espina? Déjale, digo, cuando una espina no es del cuerpo, válgame la redundancia, no es del cuerpo, y no la podemos sacar, con el paso de los días empieza a generar como un tipo de pus, como un tipo de infección, y esa misma infección empieza a botarla. Pero vemos aquí que hay unas versiones que dice que a Pablo le lloraban sus ojos, los lagrimales, quiero yo pensar que día y noche le estaban llorando, y dice que ya le hacían, dicen los estudiosos, que le hacían como unos surcos. ¿Se imagina? Las lágrimas son saladas, bueno, me han llegado y parecen, saben, como a salecita. ¿Se imagina una abierta y ponerle sal? ¿Y todo eso para qué era? Y aún Pablo más adelante decía, Señor, 3 veces he orado. Y yo digo, Dios mío, entonces Pablo no era un hombre que orara día y noche. ¿Cuánto le duraría eso? Porque dice, como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Eso era como para maltratarlo y decir, reacciona, solo eres un instrumento, solo eres un vaso al cual se le dio esa revelación, y no es por lo que tú eres, es por lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces aquí este hombre extraordinario, con esa extraordinaria revelación, no nos deja ver más que todo lo que, si tú soñaste, si Dios te reveló, si Dios te habló, gloria a Dios. El año pasado que fuimos al retiro de pastores, invitaron a diferentes pastores a predicar, y hubo un pastor que decía, en el año tal, el Señor a mí me dijo de que iba a ser la proclama. Y yo cuando escuché dije, ay, gloria a Dios. Y después, en el año tal, el Señor me habló y me dijo cuál iba a ser la proclama. Y dije, ay, qué bendición, ¿no? Y en el año tal, el Señor, y yo dije, ay, gloria a Dios, tanto así que dice mi padre espiritual, el apóstol Germán Ponce, dice, bueno, pues a la próxima le preguntamos al pastor tal, que nos diga de qué se va a tratar la proclama. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que ser gente que si nos llega una lucecita, que si nos llega algo de parte de Dios, que si nos llega esa revelación, así como la tuvo, perdóneme la palabra, aquí ya estaba todo escrito. Pablo les hablaba a los Gálatas, le decía, Gálatas insensatos. Hay otras versiones que por estar en vivo no puedo decir la palabra, pero le decía, ¿quién los fascinó?
Si apenas les dejé el instructivo, les dije cómo deberían de hacer las cosas, de comportarse, dice, y llegó un ángel del cielo y ya los transformó. Entonces, vea nada más lo delicado que puede ser. Pablo era un hombre extraordinario en las revelaciones. Hoy en día sale cada revelación que digo, ay Dios mío, pues que ese no. Y no porque yo sepa, sino porque digo, eso no coteja con la Biblia. Aún toda profecía, toda palabra dice, la palabra profética más certera es la palabra. Entonces tiene que estar cimentado en la palabra. Toda revelación, todo aquello, es que el Señor me dijo, es que el Señor me habló. Mire, le voy a decir algo. A veces nos pueden llamar a nosotros y nos pueden decir, es que sabe que tuve un sueño, tuve una visión, el Señor me habló. Y a veces lo empiezan a decir y digo, Dios bendito, o sea, uno sabe, Dios, bendigo al Señor porque dicen, esto viene de Dios. Y hay cosas que digo, pues no lo entiendo, pues vamos orando. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? De saber que cuando Dios te da, escuchaba a alguien que decía, es que si yo le doy mucho poder a tal persona, se va a subir. Y yo escuchaba al pastor Germán Alonso y decía, mucha gente nos ha dicho eso, que si nosotros le decimos, si le das un puesto a alguien, no se va a subir y se va a crecer. ¿Sabe qué dijo él? Dijo, pues que sea Dios quien lo baje. Ya será Dios y él. Y eso se me hizo tan hermoso que usted y yo el día de hoy podemos decir, si Dios me ha dado algo, es Dios y usted. Porque aquí dice la palabra de Dios, dice, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy. Dice la Biblia que tú y yo no tenemos que tener un concepto mayor de lo que somos. Amén. Entonces vemos que a Pablo la revelación lo hacía ver que fuera un hombre de extraordinarias revelaciones, porque Dios le reveló a él más. Perdóneme, con respeto lo digo, a Juan le reveló el Apocalipsis y cartas, pero lo que le reveló a Pablo, eso sí era, y aún así le dieron su estate quieto. Que a ti y a mí no nos pase un estate quieto. Amén. Vamos a otro punto, 2 de Corintios 4:7. Dice la palabra de Dios, pero este tesoro lo llevamos en vasos de barro, para que se vea que este extraordinario poder es de Dios y no de nosotros. Vea nada más cómo es el Señor tan hermoso. Dice, pero este tesoro lo llevamos en vasos de barro. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:20, dice, en una casa grande hay muchos tipos de vasos. Hay de oro, de plata, de madera, de bronce, pero fíjese nada más, de barro. Usted y yo, ¿qué tipo de vasos seremos? Porque lo que denomina aquí no es de lo que sea usted. Usted puede ser un vaso de oro, pero si usted no se llena de lo que Dios quiere que se llene, perdóneme la palabra, si yo no me lleno de lo que yo me tengo que llenar, puede ser que nuestro uso sea vil. Y vemos aquí que la gloria de Dios fue depositada en vasos, y usted y yo somos vasos. Dice que este poder extraordinario de Dios fue depositado en vasos. Usted es un vaso, repita conmigo, yo soy un vaso. Pero depende de lo que nos llenemos tú y yo. Va a definir si somos vasos de honra o somos vasos de deshonra para usos viles. Tú y yo podemos ser vasos de barro, que a la primera nos rajamos y otra vez. El barro, ¿cómo se cose? No se cose solo con las manos, se mete a temperaturas altas al fuego. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que aún de ese proceso Dios saca lo más glorioso de nuestra vida. Cómo se pule el oro, cómo se quitan cómo se le quitan las asperezas por medio de fuego. Entonces a veces el fuego puede provocar que salga lo extraordinario que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y vemos aquí, pero este tesoro lo llevamos en vasos de barro. Tú y yo podemos ser un vaso de barro, que la gloria de Dios, dice la Biblia, creo que es Juan 17, dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo quiero que ellas la tengan. Hace tiempo platicábamos con un hombre y decía, no, es que Dios no comparte su gloria. Y yo escuchaba, y ya cuando nos retiramos de platicar creo que es pastor, no sé.
Y decía mi amado, fíjate nada más, dice la Biblia que Dios sí comparte su gloria. Y lo vemos aquí, que Dios da su gloria. La gloria de Dios es un poder extraordinario que fue depositado en vasos de barro. Usted y yo podemos ser vasos de barro, pero llenos de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué hace la gloria de Dios? Dice la Biblia que cuando usted y yo estamos llenos, de eso mismo que estamos llenos, vamos a hablar. Si usted y yo estamos llenos de la palabra, de eso vamos a hablar. Si usted y yo estamos llenos de lo que habla la Biblia, de lo que hace Dios, de eso vamos a hablar. Pero si usted y yo nos llenamos de lo que dice fulano, de lo que dice mengano, hoy en día, decía el apóstol Sergio, lo decía con libertad, y por eso lo digo, dice, muchos creen que hay un menú espiritual para escoger a quien escuchamos predicar. Y decía él, por eso luego terminan todos confundidos. Es una realidad, usted y yo no tenemos que tener tanta libertad. Ay, ¿qué está predicando fulano? Hasta. Ay, ahora voy a escuchar a sutano, que ni siquiera de la visión, ni siquiera la misión, ahí puede colisionar. Si a veces estando en la misma iglesia podemos entender las cosas diferentes, ¿se imagina de un ministerio de otro campamento, de otra bandera? ¿Se imagina? Entonces usted y yo tenemos que ser entendidos en saber que tenemos un poder extraordinario que fue derramado, que fue el Señor, y que la gloria de Dios está en nuestras vidas. Amén. Entonces todo eso viene del Señor, porque Él es un Dios extraordinario, porque Él es un Dios maravilloso, porque Él es un Dios que cambió la situación y la sigue cambiando. Pero este tesoro lo llevamos en vasos de barro. Eso es un tesoro. La gloria de Dios es un tesoro que tú y yo tenemos en nuestros corazones. Amén. Vamos a la última. Mire qué privilegio, y nos toca el privilegio de la Santa Cena. Yo no sé si usted se preparó de una manera espiritual, pero tenemos tiempo y oportunidad. Amén. Hebreos 4:14, la versión Martín Nieto, dice: puesto que tenemos un sumo sacerdote extraordinario que ha penetrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Fíjese nada más, aquí nos dice que el sumo sacerdote extraordinario, pero aquí nos habla que es en el sacerdocio, pero dice que permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Pero dice que, yo buscando aquí otras versiones, dice que permanezcamos firmes en la profesión que profesamos, válgame la redundancia. Y dice que profesión es abrazar. Tú y yo tenemos que abrazar que tú y yo venimos de un sacerdote extraordinario. Y si así como es la cabeza, es el pueblo, si Él como Él es un Dios extraordinario, tú y yo tenemos que ser gente extraordinaria. Tú y yo tenemos que dejar de hacer lo que nos aleja de Dios. Tú y yo tenemos que dejar lo que a Dios no le agrada, y aún a lo que la carne le gusta, los deseos de la carne, lo que a la carne le gusta hacer, tú y yo tenemos que luchar porque no lo haga. Déjame te digo, es algo con lo que tenemos que estar luchando tú y yo siempre. Saúl siempre iba a pelear con Amalec, contra la carne. Saúl no mató a una amalecita, y el amalecita lo mató a Saúl. Entonces, si tú y yo no luchamos por dominar nuestras áreas carnales, eso puede dominarnos. Si tú y yo no luchamos por vencer aquello que nos está dominando, eso nos va a vencer. Entonces vemos aquí que tú y yo tenemos que retener con fuerza nuestra fe y lo que profesamos. Tú y yo somos sacerdotes, y dice que el sacerdote extraordinario nos ha llamado, puesto que tenemos un sumo sacerdote. Tú y yo tenemos que honrar ese llamamiento. Tú y yo tenemos que honrar ese privilegio que el Señor nos dio de ser gente, de salir de lo común
a hacer algo extraordinario. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo es que te conocen a ti? Te invito a que hagamos algo diferente, que salgamos de lo común. Y te digo una cosa, aún en mi propia familia, en la carne, yo he tenido la libertad de decirles, no voy, porque yo no participo de eso. Aunque mi carne quiera ir porque estoy con mi familia, te digo una cosa, prefiero agradar a Dios que agradar a mi familia. Porque si yo ese testimonio les doy a mi familia, van a creer que Dios es un Dios permisivo y que puedo hacer todo aún siendo malo. Lo que yo demuestre a mi familia es lo que ellos van a creer, porque yo soy embajadora de las buenas nuevas. Yo soy aquella que les va a empezar a hablar. Yo soy aquella, fíjese nada más, dice la palabra de Dios que Abner era, su nombre quiere decir luz, iluminado. Tú y yo tenemos que ir a alumbrar en esas tinieblas. Tú y yo tenemos que ser como un Abner que vaya y les hable. Pero si tú y yo les hablamos y hacemos otra cosa, no pidamos coherencia para el momento que les digamos, eso a Dios no le agrada. Porque te pueden decir, no le agrada, y por qué tú sí lo haces. ¿Sabes qué es lo que la gente va a ver en nosotros? El testimonio. Yo te quiero invitar. Tú y yo somos reyes y sacerdotes, y nuestro sacerdote extraordinario está con nosotros, y tú y yo tenemos que honrar ese sacerdocio. Tú y yo tenemos que honrar eso que Dios nos ha dado, ese nombre, esa posición, eso que Dios nos ha distinguido para ser diferentes. Pero eso te toca a ti, me toca a mí, ser fieles a un rey que se desvió, que tuvo en poco y no fue fiel. Hoy en día el Señor nos demanda a ti, dice la Biblia, dice, sin paz, buscar la paz y la santidad, porque sin ella no vamos a ver al Señor. Yo te queremos ver, queremos ser partícipes de todo lo hermoso que Dios tiene para nosotros. Busquemos la paz, busquemos la santidad, pero busquemos ser gente que salga de lo ordinario a algo extraordinario. Amén. Cierra tus ojos, hermano, mira. Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Un Moisés que se distinguía de ser un extraordinario hombre por el amor de Dios. Daniel, un hombre por un espíritu diferente, un espíritu extraordinario. Un Abner que era extraordinario para la guerra. Un Usías que tenía una fuerza extraordinaria, pero que se le olvidó de quién venía. Un Pablo que tenía una revelación extraordinaria. Que a ti no se nos olvide de dónde viene esa dádiva y don perfecto que viene del Padre de las luces. La iglesia es una iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque el Señor reparte su gloria en vasos de barro, y vemos a Jesús como el sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús. Amén. Te invito que cierres tus ojos, que tú y yo seamos gente diferente, que tú y yo busquemos hacer cosas diferentes para que aún los de afuera nos vean diferentes. Si tú has hecho algo que sabes que delante de Dios no es agradable, te pido que le pidas. Obvio, dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Tiene que haber un arrepentimiento en ti. El remordimiento solo nos lleva a llorar y a sentirnos mal en el momento, pero después, si se presenta la oportunidad, lo volvemos a hacer. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que en ti y en mí haya un arrepentimiento, un dejar de hacerlo, un dar un giro de decir esto no, me dispongo a hacerlo recto delante del Señor. Te invito a que nos pongamos a cuentas delante del Señor. Mira, te pedimos perdón, Padre, en esta hora, mi Señor. Si ha habido cosas que no son agradables para ti, Señor, en esta hora te pedimos perdón. Bendito Señor, no quiero ocultar nada delante de ti, Señor. Delante de ti me presento, Señor,
reconociendo, Padre, que tú escudriñas aún lo más profundo de mi corazón. En esta hora, Señor, te pido perdón. Te pedimos perdón, Señor, y seamos encontrados dignos delante de ti, Señor, dignos por la sangre. Si tú tienes algo contra tu hermano, si tú tienes algo que te ha estorbado, es el momento, Señor, lo dejo delante de ti. Y si tienes ahí a alguien a quien pedirle perdón, no, es la Santa Cena, la última de este año. Si Dios te está permitiendo participar de ella, hagámoslo de una manera digna y que no seamos avergonzados, y que tú y yo participemos de la Santa Cena para bendición. Que sea una Santa Cena que marque nuestras vidas para bendición. Amén. Vamos a orar, vamos a bendecir los alimentos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que sean de bendición estos elementos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Creemos que de una manera literal vemos pan, un pedazo de pan y una copa de vino, Señor. Pero creemos que de una manera espiritual es tu cuerpo y tu sangre, Señor. Ese cuerpo que fue, mi Dios amado, entregado ahí en esa cruz, y esa sangre que derramaste ahí en esa cruz, Señor, por la cual nosotros tenemos perdón de pecados, por la cual, bendito Dios, nosotros creemos, bendito Dios, que somos aceptables delante del Padre. Te damos gracias, Padre, por esta cena, mi Dios amado, por este pan y este vino que creemos, bendito Dios, que será de bendición, que será una copa de bendición, un pan de bendición, bendito Dios. Creemos que tú moriste, Señor, pero también creemos que tú vendrás, bendito Dios. Reconocemos que tú vienes, Señor, por los que se están guardando para ti, por los que están haciendo lo extraordinario, por aquellos que están buscando hacer lo que a ti te agrada, Padre. Y hoy hacemos, bendecimos estos elementos con obediencia, Padre. Te rogamos que sea una santa cena de bendición. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Yo le quiero invitar, hermano, que tome su pan y que le diga gracias, Señor, porque este es tu cuerpo, Señor, que fue entregado por nosotros, mi Dios, por el cual tú cargaste toda dolencia, aún toda enfermedad, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, si alguien está enfermo, que al participar de este pan, Señor, pueda haber algo extraordinario, Señor, algo fuera de lo común, Señor, que pueda haber una sanidad que venga de ti, Señor, porque dice tu palabra, mi Dios amado, en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Señor amado, hacemos esto en memoria tuya, Señor. Hacemos esto en memoria tuya, Señor. Este cuerpo que fue entregado por ti, Señor. Padre bendito, participamos de una manera digna. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Es un pan que creemos que lo hacemos en memoria de ti, Señor. Puede participar con gozo, con alegría. Dice en el versículo 25 de 1 Corintios 11: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Qué hermoso es poder decir que este es un nuevo pacto que el Señor nos da. Dice que esta es una señal de nuevo pacto, que es su sangre. Dice: hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga.
anunciamos su muerte, pero también anunciamos que Él viene. Esta es la sangre del nuevo pacto. Y hoy tú y yo tenemos una nueva oportunidad de presentarnos, y que a partir de hoy, lo que tú hiciste que fue desagradable, lo que yo hice que fue desagradable al Señor, a partir de hoy este es el nuevo pacto. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo está viendo cómo lo estamos llevando a cabo, porque Él es el que nos conduce, nos guía. Y este es el juicio del Espíritu Santo. En un juicio hay un defensor, es nuestro Señor Jesucristo. En un juicio hay un culpable. Tú y yo éramos culpables, pero también hoy anunciamos que este es un nuevo pacto, que este es su sangre, y que su sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por tu sangre. Y gracias, Espíritu Santo, porque creemos que tú estás haciendo esa obra de perfeccionarnos hasta que nuestro amado venga. Ya fue un consumado del Padre, ya fue un consumado del Hijo. Ahora tú estás haciendo esa obra de perfección. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús, porque tu Hijo vino y derramó esta sangre, y es la sangre de un nuevo pacto. Y lo hacemos en memoria de ti, Señor, y lo hacemos creyendo, Señor amado, que tú vienes, que anunciamos tu venida y le esperamos con gozo y con alegría, y participamos de una copa que es una copa de bendición. En el nombre de Jesús puede tomar su copa de bendición. Aleluya, Señor, gracias. Dele gracias ahí donde está. Usted hoy pudo tener ese privilegio. Usted y yo pudimos tener el privilegio de participar de la Santa Cena. ¿Cuántos quisieran haber podido y ya no están? ¿Cuántos quieren y no pueden? Hoy usted y yo tenemos ese privilegio. Gracias, Padre. Gracias por ese hermoso privilegio que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, bendito Dios de la gloria, agradecidos, Padre, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno y ese benecer se ha manifestado en nuestras vidas. Hasta el día de hoy tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Toda gloria y toda honra son tuyas, Señor. En esta hora estamos agradecidos, estamos felices y esperamos tu venida, Señor. Esperamos esa venida, mi Dios amado, donde en un abrir y cerrar de ojos nos encontraremos contigo, maravilloso Dios. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y que aún a partir de hoy usted pueda ser testigo de una sobrenaturalidad extraordinaria en Dios, y que quede marcada esta Santa Cena, la última del año, que quede marcada como algo glorioso que impactó su vida de una manera extraordinaria. Dios le bendiga, Dios le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que tenga paz y que la misericordia de Dios triunfe sobre toda situación. Bendiciones, un abrazo.